Me llamo Isabel, tengo 28 años, y hasta hace poco trabajaba como enfermera en uno de los hospitales más prestigiosos de la ciudad. Mi vida dio un giro inesperado cuando me enamoré de Alejandro, el hijo de una de las familias más ricas del país. Nos conocimos cuando él llegó a emergencias con una lesión menor. A pesar de las diferencias sociales, nos enamoramos y comenzamos a salir en secreto. 6 meses después, descubrí que estaba embarazada. No te preocupes, me dijo Alejandro cuando le di la noticia. Mi familia tendrá que aceptarnos ahora. Nos casaremos y todo estará bien. Qué ingenua fui al creerle. La primera reunión con su familia fue un desastre. Su madre, Victoria Montenegro de Ruiz, me miró de arriba abajo como si fuera una cucaracha en su inmaculada mansión. Una enfermera, dijo con desprecio. ¿Y además embarazada? Alejandro, esto es inaceptable. Pero lo que más me dolió fue ver cómo Alejandro bajaba la cabeza, incapaz de defenderme. Madre, yo. Silencio. Victoria se levantó de su sillón de cuero italiano. Esto tiene solución. ¿Cuánto quieres por desaparecer de nuestras vidas? Sacó su chequera como si estuviera comprando un mueble usado. Me levanté, temblando de rabia y humillación. No estoy vendiendo a mi bebé, dije con firmeza. Todos tienen un precio, querida, respondió con una sonrisa fría. Y créeme, puedo hacer tu vida muy difícil si no cooperas. No sabía entonces cuán ciertas serían esas palabras. Los siguientes meses fueron un infierno. Perdí mi trabajo en el hospital por recortes de personal, aunque sabía que Victoria había movido sus influencias. Ningún otro hospital me contrataba, y las clínicas privadas me cerraban las puertas sin explicación. Alejandro se volvió cada vez más distante, controlado por el dinero y las amenazas de su madre. Me mudé a un pequeño apartamento que apenas podía pagar con mis ahorros. Lo que Victoria no sabía era que yo también venía de una familia con historia, aunque diferente a la suya. Mi abuelo materno, a quien no veía desde niña por conflictos familiares, era dueño de una de las empresas farmacéuticas más grandes del país. Nunca alardeé de ello porque él y mi madre se distanciaron cuando ella se casó con mi padre, un médico de clase media. Una semana antes de dar a luz, recibí una carta de mi abuelo. Estaba enfermo y quería verme. Pero antes de poder visitarlo, empecé labor de parto. Llegué sola al hospital donde una vez trabajé. Las contracciones eran intensas, y para mi sorpresa, vi a Alejandro en la sala de espera. Isabel, dijo nervioso, mi madre viene en camino. Dice que se encargará de todo. ¿Tu madre? No la quiero aquí. Pero era tarde. Victoria entró como un huracán, seguida por un séquito de abogados. Perfecto, llegué a tiempo, dijo mientras me retorcía de dolor. Alejandro, firma estos papeles. ¿Qué papeles?, pregunté entre contracciones. Nada que te importe, respondió cortante. Solo aseguramos el futuro del bebé, sin ti en él. Las siguientes horas fueron un borrón de dolor, gritos y lágrimas. Di a luz a una hermosa niña, pero apenas pude verla antes de que las enfermeras se la llevaran. Señora, necesita descansar, me dijo una enfermera con mirada compasiva. Mi bebé, ¿dónde está mi bebé? Está en el cunero, con su familia. Me levanté como pude, ignorando el dolor. Cuando llegué al cunero, vi a Victoria sosteniendo a mi hija, mientras Alejandro firmaba más papeles. Aléjate de ella, grité. Victoria ni siquiera me miró. Seguridad, por favor. Esta mujer está alterada y molestando a mi familia. 2 guardias de seguridad aparecieron de la nada. Victoria sonrió triunfante. Fuera del hospital, ordenó. No mereces ver a tu bebé. La criaremos como una verdadera heredera de los Montenegro. Mientras me arrastraban fuera, vi a Alejandro evitar mi mirada, sosteniendo lo que parecían documentos de custodia. Lo que Victoria no sabía era que mi abuelo no estaba tan enfermo como todos pensaban. De hecho, estaba furioso después de enterarse de cómo me habían tratado. Y tenía planes muy diferentes para su única bisnieta. Me encontraba sentada en una banca del parque frente al hospital, todavía con la bata hospitalaria puesta, cuando un hombre mayor en traje se acercó. «¿Señorita Isabel Martínez?», preguntó amablemente. «Sí», respondí entre lágrimas. «Soy Roberto Vega, el abogado personal de su abuelo, el señor Francisco Martínez. Me envió a buscarla». «Mi abuelo». «La carta».
Con todo el drama del parto, casi había olvidado su mensaje. Su abuelo la espera, dijo el señor Vega, ayudándome a ponerme de pie. Tiene un departamento preparado para usted a 2 cuadras del hospital. Podrá descansar y recuperarse allí. En el departamento, encontré ropa limpia, comida preparada y una enfermera privada esperándome. Mi abuelo había pensado en todo. Señorita Isabel, dijo la enfermera, necesita descansar. Las siguientes 48 horas son cruciales para su recuperación. Pero mi bebé, protesté. Su abuelo se está encargando de todo, me aseguró el señor Vega. Por favor, confíe en nosotros. Mientras descansaba, el señor Vega me explicó la situación. Mi abuelo había estado monitoreando a la familia Montenegro desde que supo de mi embarazo. Victoria Montenegro tiene una reputación terrible en el mundo empresarial, explicó. Ha destruido familias por dinero antes. Pero esta vez, se metió con la familia equivocada. Me mostró documentos que revelaban la verdadera situación financiera de los Montenegro. Su imperio estaba construido sobre deudas y préstamos. Victoria había estado vendiendo activos en secreto para mantener las apariencias. ¿Por qué Alejandro firmó esos papeles?, pregunté. Porque su madre lo amenazó con desheredarlo. Lo que él no sabe es que pronto no quedará nada que heredar. 2 días después, todavía recuperándome, recibí la visita de mi abuelo. A sus 75 años, Francisco Martínez emanaba una autoridad que hacía parecer insignificante el falso poder de Victoria. Mi niña, dijo abrazándome, lamento no haber estado antes. Pero ahora estoy aquí, y nadie lastima a mi familia. Me explicó su plan. Había estado comprando secretamente las deudas de los Montenegro a través de diferentes empresas. Ahora controlaba la mayoría de sus préstamos. Pero hay algo más, sonrió. Acabo de modificar mi testamento. Mi fortuna, valorada en 50 millones de pesos, pasará directamente a tu hija, con una condición. ¿Qué condición? Tú debes ser su tutora legal exclusiva. Si alguien más intenta criar a mi bisnieta, el dinero irá a caridad. En ese momento, el señor Vega recibió una llamada. Era su contacto en el hospital. Victoria Montenegro está haciendo un escándalo, nos informó. Descubrió que no puede registrar a la bebé sin tu firma en el certificado de nacimiento. Está amenazando con demandar al hospital. Perfecto, dijo mi abuelo. Es hora de la segunda fase. Esa tarde, Victoria recibió una notificación. Todos sus préstamos habían sido llamados a pago inmediato. Al mismo tiempo, las acciones de sus empresas comenzaron a caer misteriosamente en la bolsa. Esto es imposible, la escuchamos gritar desde el pasillo del hospital, donde había estado intentando intimidar al personal. ¿Quién está haciendo esto? El señor Vega entró en la sala de espera donde Victoria aterrorizaba a una enfermera. Alejandro estaba sentado en un rincón, pálido y asustado. Señora Montenegro, dijo el abogado con voz firme. Soy el representante legal del señor Francisco Martínez. ¿Quién? Victoria espetó. El abuelo de Isabel. Dueño de Farmacéuticas Martínez Internacional. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Victoria. Todos en el mundo empresarial conocían ese nombre. Imposible, susurró. Esa enfermera, ella no puede. Esa enfermera es mi nieta. La voz de mi abuelo resonó en la sala mientras entraba. Y ustedes han cometido un grave error. Victoria intentó recuperar su compostura. Señor Martínez, podemos llegar a un acuerdo. Oh, definitivamente llegaremos a un acuerdo, respondió mi abuelo. Pero primero, creo que deberían escuchar sobre el testamento que acabo de registrar. La expresión de Victoria cuando escuchó sobre los 50 millones de pesos fue inolvidable. Pero lo que sucedió después superaría todas mis expectativas. El silencio en la sala de espera era ensordecedor mientras el señor Vega leía los términos del testamento. La suma total de 50 millones de pesos, más todas las acciones de Farmacéuticas Martínez Internacional, serán heredadas por la recién nacida Lucía Martínez. Su apellido es Montenegro, interrumpió Victoria. Mi abuelo sonrió. El certificado de nacimiento aún no ha sido firmado, ¿verdad? Victoria se quedó pálida. Alejandro, que había estado en silencio, finalmente habló. Madre, ¿qué hemos hecho? El señor Vega continuó.
La herencia está condicionada a que la custodia legal y crianza de la menor esté exclusivamente bajo la tutela de su madre, Isabel Martínez. Si esta condición no se cumple, la totalidad de la herencia será donada a organizaciones benéficas. Esto es extorsión, gritó Victoria. No, querida, respondió mi abuelo. Esto es justicia. Ahora, hablemos de sus deudas. El señor Vega sacó otro folder. Farmacéuticas Martínez Internacional ahora controla el 80% de sus préstamos empresariales. Todos han sido llamados a pago inmediato. Victoria se derrumbó en una silla. No pueden hacer esto. Nos destruirán. Como intentaste destruir a mi nieta, respondió mi abuelo. Pero te ofreceré una salida. Sacó un contrato de su maletín. Firma la renuncia a cualquier reclamo sobre mi bisnieta, devuelve la custodia total a Isabel, y reestructuraré tus deudas en términos favorables. Victoria miró a Alejandro, quien por primera vez parecía estar pensando por sí mismo. Isabel, dijo Alejandro, acercándose a mí. Lo siento tanto. Fui un cobarde. Sí, lo fuiste, respondí sin emoción. Alejandro, gritó Victoria. No te atrevas. Pero Alejandro ya estaba firmando los papeles de renuncia a la custodia. Madre, se acabó. Has controlado mi vida lo suficiente. Victoria intentó arrebatarle los papeles, pero 2 guardias de seguridad del hospital aparecieron inmediatamente. Señora Montenegro, dijo uno de ellos, necesitamos que abandone el hospital. ¿Qué? No pueden echarme. De hecho, intervino el director del hospital, que acababa de llegar, Podemos. Y está despedida de la junta directiva, por cierto. Mientras se llevaban a una histérica Victoria, mi abuelo puso su mano sobre mi hombro. Vamos a ver a mi bisnieta. En la sala de maternidad, finalmente pude sostener a mi bebé sin miedo. La pequeña Lucía me miró con sus grandes ojos, ajena a todo el drama que había causado su llegada. Es perfecta, dijo mi abuelo, con lágrimas en los ojos. Alejandro se acercó tímidamente. Isabel, sé que no merezco perdón, pero... No, no lo mereces, interrumpí. Pero Lucía merece conocer a su padre, si demuestra que puede ser uno de verdad. Los siguientes meses trajeron muchos cambios. Victoria perdió su mansión y la mayoría de sus empresas, aunque mi abuelo cumplió su palabra y reestructuró algunas deudas para evitar su bancarrota total. Se mudó a un departamento modesto y, según dicen, la experiencia la hizo más humilde. Alejandro se mudó a su propio departamento y comenzó terapia. Le permití visitas supervisadas con Lucía, con la condición de que realmente trabajara en ser un mejor hombre y padre. Mi abuelo me enseñó sobre el negocio familiar, preparándome para eventualmente tomar un rol en la empresa. Pero más importante, se convirtió en el bisabuelo amoroso que Lucía merecía. 3 años han pasado desde entonces. Vivo en una hermosa casa con mi hija, quien crece feliz y rodeada de amor verdadero. Victoria ocasionalmente intenta hacer las paces, pero mantengo mi distancia, permitiendo solo una relación limitada con su nieta. Alejandro ha mejorado. Después de 2 años de terapia y demostrar un cambio real, acordamos una custodia compartida. Nunca volvimos como pareja, pero estamos aprendiendo a ser buenos padres juntos. Mi abuelo falleció el año pasado, pero no sin antes asegurarse de que Lucía y yo estuviéramos protegidas. Me dejó el control de la empresa, con la condición de que siempre pusiera a la familia primero. La última vez que vi a Victoria, estaba sentada sola en una cafetería. Nuestras miradas se cruzaron, y por primera vez, vi vergüenza en sus ojos. Se levantó para acercarse, pero solo incliné la cabeza y seguí mi camino. Algunas personas solo aprenden sus lecciones de la manera difícil. Hoy, mientras veo a Lucía jugar en el jardín, pienso en cómo las cosas que parecen tragedias pueden convertirse en bendiciones. Aquella terrible experiencia en el hospital me reunió con mi abuelo, me hizo más fuerte, y me mostró quiénes eran realmente las personas en mi vida. Y lo más importante, me dio a mi hermosa hija y la oportunidad de criar a una nueva generación con valores diferentes a los de los Montenegro. Como dice el dicho, el dinero no compra la felicidad, pero en este caso, ayudó a impartir una lección de humildad muy necesaria. Gracias por ver. No olviden suscribirse al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.